buenas tardes a todos los televidentes, a un programa más de Políticas Públicas, un espacio dirigido por el doctor Andrés Enrique y Félix Luna y un servidor, Julio César Familia. Le damos un saludo a las personas que nos ven en las diferentes plataformas digitales como YouTube Live y Facebook Live, a todas las personas que nos sintonizan desde los Estados Unidos, desde Europa y en todos los rincones del mundo. Hoy nosotros tenemos varios temas que tratar y tenemos una entrevista al ingeniero Francisco Méndez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, que estará con nosotros. Vamos a hacer algunas preguntas y vamos a conversar acerca de algo que está inquietando a toda la nación, y es el tema de Punta Catalina. Vamos a ver qué está pasando en esa generadora, qué está pasando en esa planta, qué es lo que está tramando el gobierno y los empresarios. Vamos a ver. Saludos, ingeniero. Buenas tardes, un placer. Saludos, Julio, qué gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Mire, hay un tema que a nosotros nos está inquietando un poco y es el tema de Punta Catalina. Y vemos que el administrador saliente, el licenciado Jaime Ariste Escuder, ha hecho muchas declaraciones en torno a una serie de irregularidades, vamos a llamarle, y una serie de efectos que la actual administración parece que desconocía, y aparentemente nadie ha salido a desmentirle, nadie ha salido a defender al gobierno, nadie ha salido a decir esta boca es mía, y Jaime Ariste Escuder hasta el momento lleva la voz cantante en este pleito de Punta Catalina. ¿Qué ha sucedido ahí? Bueno, buenas tardes de nuevo. Fíjate, yo he visto declaraciones del ministro de Energía, el ingeniero Antonio Almonte, y he visto y oí unas declaraciones del actual administrador, el ingeniero Serafín Canario, una persona muy conocedora del área y experimentada, de esos ingenieros que echaron sus dientes en la CDE en aquella época, cuando era la CDE, planteros como se llaman ellos, ¿no? Sí. Les gusta llamarse. Y indiscutiblemente que ahora hay un equipo técnico con toda la capacidad y la experiencia adecuada para fines de la administración de esa generadora. Lo que sucede con el señor Aristi, Jaime Aristi, es que habla de cosas, de temas que en realidad él nos domina. Usted no puede, siendo economista, yo tengo una maestría en economía, pero ni siquiera me considero economista. Yo la uso para conocimiento general, para dominio, para mi profesión, para darle un aspecto abarcador, holístico, de entenderlo, igual las finanzas, igual la misma ingeniería, igual que un lapicero, un instrumento. Pero zapatero a sus zapatos. Usted cuando se le daña una banda, a muchos de nosotros a veces ni sabemos ni sacar el gato ni poner la goma. Entonces uno va al mecánico y el mecánico le arregla la banda, le arregla los frenos y es un especialista, sabe de eso. Entonces él habla de cosas queriendo minimizar y queriendo llevar el tema a algo que realmente puede tener sensibilidad. Y ya el ministro, que es lo que tú señalas, de que los empresarios, que sí que van a venderla, que ha habido declaraciones de esa índole, pero sin embargo el ministro Almonte señaló que no está eso en carpeta, que lo que hay, y yo entiendo que lo que debe hacerse de prima facie es ordenar la empresa, contratar la operación y el mantenimiento a una empresa reputada, calificada a nivel internacional, que opere plantas de carbón como Dios manda, cumpliendo los parámetros que están preestablecidos en la aprobación que le dio Medio Ambiente y que se comprometió la planta, ¿verdad?, a tener. Y en ese sentido, esa es una planta que debe dar, aún con todos y los macos que tiene, que no ha sido recepcionada, que es la queja que he oído de las autoridades actuales, que esa planta, habiendo pagado miles de millones de dólares por la misma, la reciba la CDE y que tenga una lista de temas pendientes entre los que han salido a resurgir, temas que tienen que ver con el eje de la planta, con los cojinetes axiales, con los sensores de movimiento axial. O sea, los cojinetes, las cajas de bola, los rodamientos de un eje que es la columna vertebral de una planta eléctrica, el eje de la turbina, el eje del generador.
y eso tiene que tener su soporte y ni se puede mover ni para un lado. Eso es milimétrico, es una cosa tan delicada que no se puede ni siquiera hablar en los medios. Eso es asunto milimétrico para medirlo con equipos especializados y que eso se le da un trato tan fino y delicado como si fuera una operación, una operación de neurocirugía. O sea, es algo tan delicado y tú oyes a un economista hablando en los medios y entonces sale con esas, porque obviamente el tema, si tú dices que la van a vender, nosotros no opusimos. El PRM, Antonio, dio declaraciones de prensa. Yo leí declaraciones de nosotros cuando el gobierno intentó venderla, como dice popularmente, prácticamente a precio de vacas muertas, porque dijeron que eran como 2.300 millones, cuando sabemos que ahí se ha gastado casi 4.000 millones. Pero una pregunta, Francisco, ¿y cuál es el costo de la planta? Porque eso es lo que hay que primero obviamente saber. Porque nadie sabe el costo real hasta que no se haga la auditoría. Es exactamente. Es real, ¿cuál es? Porque yo oigo 2.000, 3.000, 4.000. El gobierno, sí, lo que pasa es que el gobierno... 2.000 no es, ni 3.000. Ni 3.000 tampoco. El gobierno en octubre, cuando planteó el tema, el gobierno pasado, cuando planteó el tema, dijo, vamos a hacer un paquete porque hemos transferido al día de hoy 2.300 millones aproximadamente, y ordenó a Fomper transferir las acciones y ordenó a las distribuidoras transferirlas a la CDE, ¿te recuerdas? Sí, y en enero por ahí, el PRM, Antonio Almonte y el equipo de energía del PRM dio unas declaraciones oponiéndose a la misma. Nosotros, por la Fuerza del Pueblo, hicimos unas declaraciones también y desglosamos eso, porque lo que se quería era que se iba a vender 50% por 317 millones de dólares y que lo otro era 600 millones de capital y como 1.700 de deuda, que la iba a asumir la empresa. Una reestructuración de ingeniería financiera en donde el inversionista privado, pagando 300 millones de dólares, prácticamente se iba a apropiar del 50%. Pero es el negocio del capaperro. Por supuesto, por eso lo denunciamos. Pero si lo sumamos, eso da 2.000. Daba 2.300 aproximadamente. 2.300, entonces si es por la mitad, son 4.600. Sí, no, pero la idea era que fuera las acciones. Eso es para no decir regalado. Sí, ya. Porque la estructura financiera es esta. Ahora que se hablaba, por ejemplo, para aprovechar que se hablaba de las declaraciones juradas, una cosa es patrimonio, otra cosa es activo y otra cosa es pasivo. Tú puedes tener activos, 300 casas que valen 300 millones de pesos y tienes un pasivo en el banco porque todavía no les has pagado, que debes 200. Tu patrimonio son 300 menos 200, eso es lo que tú... 100, ese es tu patrimonio, lo que tú tienes, porque el otro lo debes. El neto. El neto, exactamente. Entonces, en este caso, ellos hablaban de 600 millones en acciones, emitir acciones por el valor de 600 millones para vender la mitad de esas acciones por 300 aproximadamente, 318, 322, una cosa así. Y lo otro como pasivo, que lo iban a incorporar en la empresa para que la empresa lo pagara. Y si la paga la empresa, el Estado está pagando la mitad. Claro. Entonces, bueno, eso fue lo que ellos propusieron. Entonces, obviamente, cuando tú hablas de ese tema, la población se sensibiliza porque dicen, porque una cosa fue... Y entonces, ¿de dónde saca Jaime Aristi que el gobierno quiere que están diciendo que hay fallos para venderlas como vaca muerta? No, porque es una excusa que él busca, porque primero él no sabe lo que es un fallo ni nada de eso. Porque él me dio clase a mí de economía, de política monetaria, pero Jaime Aristi no sabe lo que es un babi, no sabe lo que es un anillar un vehículo, ni un cojinete, ni una biela, él no sabe nada de eso. Pero él habla como que si fuera un ingeniero. Por eso, porque no respeta las profesiones. Entonces, yo soy ingeniero, yo no soy mecánico, mi área es más termoenergética, pero los que están hablando de eso, cuando tú oyes al ingeniero Serafín Canario decir que la prueba no pasó, la planta, la 1, no pasó la prueba de verificación de restricciones operativas, que se llama VEROPE, verificación operativa, que lo contrató la CDE para que la santiguara. Eso fue como en el año pasado. Y él dijo, esa planta hay que sostener el factor de potencia por encima de lo que va, hay que mantener la sobrepresurización de la caldera para que pueda dar lo que está planificado, lo que está en su placa. Eso no debe ser así. Entonces, él los denunció entonces y salió a relucir que
se le quiso hasta pagar el segundo sin haberlo hecho y él lo denunció. Digo, no, yo no voy a cobrar eso porque eso viola. Eso es que ahora como casi que una especie de, vamos a llamarlo, de chantaje. Entonces, todas esas cosas que tú oyes que habla este señor es buscando sonar y buscando excusas. A esa planta hay que hacerle una auditoría, como tú señalas, técnica, y ya los técnicos que están ahí lo están haciendo. Y financiera, porque uno no sabe los costos reales. Esa es la planta más publicitada. Pero hay una cosa que el pasado gobierno hizo que yo creo que no debió hacerlo, que fue que recibió la planta de Odebrecht. Eso es lo que está diciendo. Que Odebrecht entregó. Oh, sí, la recepción. Ya ellos entregaron. Usted no puede recibir una planta. Y no tiene garantía. Claro, tiene garantía. Claro, y además tener cláusulas de garantía. Sí, lo que pasa es que ese contrato se ha venido violando desde el inicio. Sí, ese contrato EPC que lo firmó, que lo aprobó el Congreso, que lo negoció CDE y lo adjudicó, hizo todas sus cosas, todo lo que se sabe de él. Ese contrato establecía que Odebrecht iba a ser la que iba a conseguir el financiamiento del proyecto. Al principio. Desde el principio se violó, y no es verdad, porque se le armó el lío no allá. Llegar los cuartos. Con Braskem se le arma el lío en Brasil, el BNDES de Brasil corta, se arma el lío, empiezan a caer presos allá. De Lavallato. Ahí se fue todo el mundo. Vino Braskem, repercute de carambola y le llega y cae en Odebrecht y ahí se desatan los explota la bomba. Se desatan los demonios y Bandes suspende una porción de recursos que iba a ser financiada a través de la banca europea, el SACE y otro grupo y no sé qué otro banco comercial, que eran la parte de las garantías y eso se mandaron. Ellos transfirieron como 300 millones y después bloquearon todo y se armó eso. Entonces el gobierno es que ha tenido que financiar esa planta con recursos propios. Pero mira, esa planta es una espada, como dicen de Damocles, que tiene Danilo encima de su cabeza. Aquí, cuando se habló de que se iba a instalar esa planta y que se estaba buscando mayor generación, que vino el vicepresidente de los Estados Unidos de entonces, que era de Barack Obama, Joe Biden, que ahora es candidato presidencial con muchas posibilidades. Sí. Y Joe Biden duró 2 días aquí. Le propuso una planta para generar lo mismo a gas natural. Se alegó que no había gas natural en el mercado. Él dijo, no, nosotros suplimos el gas. Inclusive dijo que si se instalaba, llegaba el gas por un puerto del norte, de Montecristi, de donde sea, le iban a donar a la República Dominicana un gasoducto que fuera directamente a la planta. Muy bien, por $900 millones. Oiga eso, menos ¿cuánto que tuviera un sobrecosto que subiera a 200? Bueno, fue Biden. Hubo una propuesta china también. Sí. ¿Qué hizo Danilo? No, él se fue con Odebrecht, que nunca había construido plan. Porque ya tenía compromiso, ya había hecho compromiso. Se fue con Odebrecht. Ok, entonces hay un disgusto que tienen los Estados Unidos. En ese entonces Biden vino representando ese país y eso está documentado en el Departamento de Estado y en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y si entonces gana Biden ahora, que lo pusieron de mojiganga, sí, que le sacaron la lengua, que lo relajaron. Dime de ese caso si gana Biden. Mira lo que pasa. Ese proyecto fue intencionalmente dirigido a que ganara Odebrecht hasta en las licitaciones que se hizo. Una mañosería. En la licitación se descartaron las 3 empresas. Había una empresa coreana, una empresa norteamericana y una empresa china. Y el consorcio Odebrecht, Technimont y Estrella. Y a las otras 3 las descalificaron en la evaluación técnica, un mecanismo, un subterfugio utilizado para que no hubieran 4 propuestas económicas. Porque si estamos nosotros 3 y yo tengo deseo de ganarme ese proyecto, yo digo, bueno, si yo me voy a ganar $200 millones,
yo puedo, pero Andrés, Julio también, déjame yo tirarme a ganarme 150. Sí, y hago mi oferta. Claro. Tú tampoco sabes con qué yo cuento y tú también haces, a lo mejor tú ofreces 125. La más barata, la que salga más barata. A lo mejor tú ofreces 125, pero a lo mejor Andrés tiene unas relaciones con el suplidor del carbón, donde va a operar la planta, y relaciones con la General Electric, vamos a decir, que va a construir la generadora y la caldera, y se asocia y hace un consorcio entre el que va a suplir el combustible, el que va a construir la planta y el que la va a operar y que tiene los recursos, y se financian y dicen, y haciendo esa sinergia, se van a ganar 400. Se van a ganar 400 y dice, vamos a tirar 200 por el suelo. Vamos, sí. Podemos ofrecer 100. Vamos a tumbarle 200. 100. Ofrecen 100 y se están ganando 300. Por la sinergia que lograron, esa eficiencia. O sea, el mercado es que debe hablar. Tú no puedes inventarte como hizo Andy Dawager, que fue el que armó todo el paquete. Sí. Y por algo recibe 3.5 millones de dólares en Nueva York. Una empresa ficticia. Ahí vamos. Ahí vamos. En ese caso. Sí, primero se descalifican las 3 otras empresas. Y queda entonces Odebrecht, que fue la que pasó. El profesor le puso nota mala a los otros y le puso a este. Sí. Ajá. Odebrecht hace una propuesta. A lo que agarre mi bon, a lo que le dio la gana, para compararla con una empresa que el otro la modula, que el otro la maneja, que el otro hace los números como le parezca. Ven acá. Eso nunca se había visto en el mundo. Entonces, indiscutiblemente que eso se hizo eso no fue una licitación, sino una adjudicación, un grado a grado disfrazado. Fue un grado a grado disfrazado. Aquí no somos muy maquillados, como que tú traes un travesti por ahí, lo pasa por ahí, un travesti vestido de Gigi, con ropa de mujer y con una no, pero ese es un travesti. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, eso fue un grado a grado disfrazado. Eso es en el proceso, para fines de los valores. Entonces, ahí todo el mundo entiende que ha habido sobrevaluación porque no fue un proceso competitivo. Ahora, desde el principio había habido una licitación que organizó el anterior administrador Celso Marrancini, que acaba de ser nombrado director ejecutivo del gabinete eléctrico del presidente Abinader, para que coordine las actividades que se van a hacer. Entonces? Bueno, pero él tenía una licitación para contratar energía y cuando Danilo gana, la suspende, porque ellos querían hacer ese proyecto con los brasileños, que no es casual. Pero espérate, en siendo proyectos que llegaran eléctricos, Danilo lo paró todo. No, lo paró, ese proyecto. Todo, eso es una mera para eso. Esa licitación estaba... Ahí no pasaba nada. Sí, y esa licitación estaba en su fase final. Ya estaba en su fase final y se le pidió, todo. Se paró. Y ahí viene entonces que otros grupos americanos, con el fracking, la producción de gas y el desarrollo a futuro que tenían. Aquí llegó, yo recuerdo haber estado en un restaurante y llegó un ministro de apellido latino, Juan creo que Rodríguez, viceministro de Energía de los Estados Unidos, el deputy, como se conoce allá, deputy secretario, que vino dándole seguimiento a esas promesas que tú señalas, y que explotara Manzanillo como una fuente importante por la magnitud de la bahía y porque ahí se podía hacer un gran gasoducto y desarrollar un megaproyecto. Y el trayecto que era menos. Y obras allá también, porque Catalina se inventan aquí, pero ni siquiera ahí era que estaba prevista. Primeramente era por Asua, en la bahía, allá por Pueblo Viejo. Y porque afectaba una producción de una siembra que tiene unos que hacen cuesta. Entonces hicieron un cambio para acá. Bueno, y ahí armaron. ¿Cómo es? Todo lo que tú estás viendo, dice, esos lodos, esos vientos trajeron, esos lodos trajeron, como esos vientos trajeron estos lodos. Entonces, todas esas cosas son las que la gente se pone, ¿verdad? Porque conoce y sabe. Pero indiscutiblemente que había un deseo, una intención de favorecer a esa empresa. Aún antes de la licitación era Vox Populi, era conocido todo el que está en la industria. ¿Y cómo se escoge, por ejemplo, el carbón, que todo el mundo, por contaminante? ¿Por qué se escoge el carbón y no gas natural? Porque el argumento era que no había gas disponible. Pero ese fue el argumento que decía. Pero los americanos lo estaban. Bueno, porque si tú no. ¿Y el gasoducto?
Hay un refrán todo que lo dice, iban a dar. Hay un refrán que dice que a quien que le dan que no coja, pero el que no quiere encontrar no va a encontrar tampoco. No va a encontrar. Eso es Tú me cierto. mandas a buscar como los muchachitos que lo mandaban para el ¿Y colmado. por qué Jaime Aristi no habla ahora de las lomas de cenizas que hay? Esa es otra. Porque Recibieron la es un planta. problema. Fíjate qué sucede. Es una planta carbón por diseño, por default, para su aprobación del permiso medioambiental y todos los requerimientos de los gases y y los residuos, que es la ceniza, que es un subproducto del diario continuo de la producción. Esa ceniza van por unas parrillas, hay que llevarla a un lugar donde se van almacenando, pero eso es una preparación, eso hay que apisonarlo, eso hay que mantenerlo para que no se vuele. Eso es un trabajo que se hace, eso está diseñado en el proyecto inicial. Entonces se recibió y lo que se está estirando la ceniza, como aquí hacemos, como los vertederos. Un camión. El camión llega, jondea, vamos a decirlo así, jondea la basura ahí y se acabó. Pues, Ahora el medio ambiente entonces medio ambiente debería entrar. Bueno, entonces, ¿cómo recepcionan? Que son de las cosas que estamos hablando, entre otros de los detalles, recibieron la planta sin tener habilitado el patio de almacenamiento de las cenizas. ¿Y para qué sirven esas cenizas? Esa ceniza, ¿recuerdas la historia que teníamos con el Rock Cash que Sí, vino de sí, Puerto Rico de en el Puerto año Rico, 2003, sí. 2004, Sí, no sí, recuerdo? sí. Muchísima Un gente. escándalo. Sí, se llevó aquí por Samaná, una zona tan crítica sensitivamente, ecológicamente. Entonces eso es problemático. El que lo produce, que se lo coma, que lo procese, que lo guarde, que lo almacene. Que haga algo, pero que aquí no lo traiga. Sí, porque tú no le puedes llevar ese problema a otros. Lo que se dice es que se puede usar para la producción de cemento como aporte o sustituto del clinker. Todo eso es factible, pero todo eso hay que hacerlo y todo eso estaba estipulado en un proyecto con todos los detalles. Ahora, tu patio de almacenamiento, como el patio del carbón, tú no puedes tener carbón a lo loco, porque eso contamina. Por ejemplo, se lleva por unas cadenas y eso va protegido, ¿verdad? Eso todo está correcto. El problema. Pero tú no puedes tirar la ceniza ahí porque No, esa pero ceniza es volátil, eso se riega, eso sí. contamina. Entonces, eso tiene todo un es un proceso. polvo, como dice. Exactamente, Pero, tiene todo un proceso. ahí que hay, debió haber. no, hay una zona con con un flujo de viento altísimo. Oh, Que llega- ahí hay una Ahí planta. está la playa, ahí hay ahí una está la planta. playa de Palenque. Sí, no, sí, yo Falla. tenía una propiedad por ahí, yo sé lo que estoy Hay hablando. una planta Ay, ay, ay. eólica. Eso es Acaban sí. de hacer aquí por Salinas. Todo eso por ahí es una Matafongo. brisa grandísima. Sí, acaban de hacer una planta eólica de unos 50 megavatios que se llama Sí. Proyecto Matafongo. Pero y entonces, bueno, porque eso es un problema. Tú le entras carbón y produce ceniza. Oh, eso es constante ahí. Constante, permanente. Constante. ¿Y dónde es que vamos a llegar con Bueno, eso? entonces eso hay que Ese habilitar. es un problema serio. No. Pero que hable Jaime Aristi de eso. Porque no debieron recepcionar la planta. La planta no pudo haber entrado en operación comercial. Tú mencionaste ahorita Sí. medio ambiente, porque Sí, medio ambiente se va a medio ver ambiente debió obligado meter las narices a ahí. intervenir. No, pero el medio ambiente del otro gobierno no iba a hacer nada. No. porque hay un primero el complot con ministro todas que las tuvo instituciones. finalmente No, no sabía ni un carajo no, de ese eso. señor no Y tenía hizo idea de nada de eso. Y aparte de eso, era la línea que dijera el presidente, porque el principal comprometido era Danilo Medina, para que estemos claros en todo. En todo lo de esa planta es Danilo Medina. Esa planta la han recibido sin estar lista y sin estar como señalaba contractualmente. En las mismas declaraciones de Jaime Aristi, que dice que le entregaron con una lista de ítems que tenían que ser. Que no estaba- ¿Cómo así? Pero, ¿cómo así? Si ustedes le acaban de pagar, como acaba de decir Almonte, ustedes le pagaron en la transición, le pagaron, en la pandemia le pagaron un dinero. Y así Que se inauguró. Se denunció. No, y así van, inauguran y hacen todo ese show. La Como hacen planta, con los hospitales que fue la también. denuncia del... Sí, ahí echan después con el chorro de agua. La denuncia del ingeniero Serafín Canario cuando emitió su estudio, que fue contratado por CDE para esos fines, le dijo, no, esa planta no pasa la prueba de verificación operativa. Esa planta no pudo haber entrado en operación comercial. Ella está operando por debajo, entonces tiene que declarar unos valores. Vamos a suponer, si esa planta da 365 megavatios, pero tú no la puedes operar por encima de 330, vamos a suponer, porque la pone en riesgo, porque vibra el cojinete, porque vibra el eje, porque cualquier cosa puede pasar, como lo dijo aquel, no se puede subir de ahí porque se pone en riesgo la operatividad Sí. de la misma.
acaba de decirlo en unas declaraciones, la operatividad y todo. Y estamos hablando del eje. Hay una historia, bueno, entonces no debió haberse recibido comercialmente, porque tú le vas a pagar a esa planta potencia por 365 o por 337. O sea, estamos hablando de cómo opera el mercado eléctrico. O sea, tiene muchas cosas, pero lo peor de todo es que se pueda poner en peligro la integridad de la misma. O sea, y entonces tú oyes gente hablando que no tiene la más mínima idea de lo que están diciendo. De lo que están diciendo. Es como cuando llega un vehículo de por allá, de Japón, y lo llevaban antes a un sitio, y el otro tipo decía, no, quítale eso, que eso no va. No, óyeme, hay una cosa años que de estudio, diseño, quítale eso, que claro, eso aquí no se usa. Usted. Y eso se usa. Claro, pero por supuesto. O sea que toda la inversión en investigación y desarrollo, y años de estudio y diseño y análisis y todo, se van a tirar por la borda porque un fulano dijo, ni quítale eso. No, así no. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que respetarse, y usted hable hasta donde sepa. Bueno, y por demás, hay una realidad. Esa es una planta con grandes problemas, hay que solucionarlo. Esos son activos del Estado Dominicano, son recursos del pueblo muy costosos, que todavía no sabemos de cuánto. No, uno tira números, yo tiro que son más de 4.000 millones de dólares. Eso tiro yo. Sí, en el documento que nosotros analizamos aquella vez, fíjate qué sucede. De esa planta nada más se ha dicho lo que ha sido transferido para pagos al consorcio y para pago de los ítems que son correspondientes. Por ejemplo, General Electric, si la turbina costaba 200 millones de dólares, tú le tenías que pagar 20% adelante, 60% a la mitad y 20% a la entrega y la ubicación y eso, porque es una planta llave en mano. No debieron recibirla con nada así volando. Todo eso tiene que estar, que eso es de cajeta. Usted va y compra un vehículo allí a la compañía aquella y sale en su vehículo, ese vehículo no le puede dar ningún problema. No, nada. Cuando y si le da, lo devuelve. Usted va, lo lleva y la casa dice, nos falló un sensor. Eso le baja las acciones en la bolsa. Eso le hace un lío porque está en prueba su prestigio. Entonces no debió primero recibirse esa planta. Hay una historia con la Itabo 2. Hubo una prisa. No, una prisa desde siempre. De hecho, hay problemas ahí que son por la prisa posiblemente. Muy probablemente por la prisa. Por eso hay que hacerle una auditoría técnica a ese proyecto, porque hay una acusación que yo oí se referir al ingeniero Serafín Canario, que decía que porque el argumento de Jaime, muy ligero por supuesto, que una pata voladora dice, que él canceló 2 técnicos. Como si, entonces él le decía que 2 técnicos, que por eso digo. Pues esos son los únicos que habían en el país. Imagínate tú, él le decía que estaba todo muy mal, que todo eso estaba entonces muy mal, porque se cancelen 2 técnicos, entonces eran imprescindibles. Ahí no había un sustituto, ahí no había un equipo. Cuando tú tienes una planta que opera 24/7, que no se para, que eso es continuo, tú tienes que tener 3 turnos, tú tienes que tener un turno de repuesto, o sea, todo eso se estructura, todo eso se piensa, se analiza, y eso no es inventado, eso está estudiado, ahí no hay que inventar la rueda. Entonces, él dice que esos técnicos, que los canceló, porque esos fueron los técnicos que recibieron y dieron la aprobación, conociendo de eso, dieron la aprobación para recibir esa unidad con esos fallos de magnitud importante. De hecho, entonces esa es una decisión que yo la comprendo, yo mismo lo hubiese hecho también, porque si ellos saben de eso, ¿cómo así? Entonces usted mira lo que le pasó a él le fueron a pagar, le ofrecieron pagar el segundo estudio, para que dijera que el primero estaba bueno. Y él lo rechazó, salió en la prensa. Y él dijo, yo no puedo recibir pago por ese estudio porque yo no lo he hecho. Ahora esa planta desde que arrancó fue desde su nacimiento. Dando tropiezo. Sí, claro, porque es que hay detalles. La comisión de notables que estaba Jaime Aristi. Bueno, a Jaime lo premiaron luego de eso. Fíjate que esa comisión de notables trató de hacer un aporte porque había mucho... Hubieron 2 que no entraron en eso, el ingeniero Flores. No, pero esos fueron en la licitación. En la licitación desde el principio. Eso fue, que te digo que es un grado a grado maquillado, como cuando tú pasas un travesti por ahí. Eso fue el ingeniero Ramón Flores y el ministro el ministro de Economía, Isidoro Santana, decidieron no firmar la licitación por las cosas que había, que salieron en el informe que hizo la comisión. La comisión lo que dijo, tienen que comprar el terreno.
No pueden pagarle un chele más. Ya le pagaron en la pandemia un dinero. No, acuérdate que habían 708 millones reclamados. Vamos al terreno. El terreno tiene un problema. Ya lo compraron. El problema, eso es un campo. Eso es rural. Y lo pagaron como tierra urbana. Sí. Sí. Eso es así, porque entonces, eso era un cañaveral. Usted sabe de quién se trata. Y lo compraron rápido. Una caña abandonada, eso es lo que era esa vaina. Sí. Bueno, entonces el punto con ellos es que la comisión trató de hacer un aporte. No se metieron en lo profundo ni en lo hondo. Dijeron la licitación, se hizo esas cosas, se hizo allí, se hizo acá, recomendamos. Bueno, ellos no estaban haciendo una auditoría forense. A ellos le buscaron a FTI, que es una compañía americana, para que dijera que los números de Andy y eso ahí. O sea, todas unas cosas ahí que ellos, bueno, amarrados previamente. ¿Cómo podían ellos en realidad? Ellos no están haciendo una auditoría forénsica, ni entraban, ni eran técnicos de eso. Entonces Andy y Jaime pues que hicieron el bla 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 bla, los otros empresarios sin tiempo para dedicarle a eso, de hecho, de realidad, para meterse digamos en esos vericuetos. Entonces yo comprendo en cierta manera lo de la comisión, pero eso no implica que no haya que hacerle una auditoría técnica ahora y una auditoría forense, porque ahí hay muchos costos que no se han ido incluidos, porque nosotros decimos 3.000, 3.500, 4.000, pero no es en el aire. Ahí no se incluyó nunca los estudios de diseño, los estudios medioambientales, los estudios, la contratación de los abogados. Hay una categoría que se llama soft cost de diseño, que se toman 5, 6, 10% del costo total de la obra. Entonces eso tú tienes que sumárselo ahí. Los costos de oportunidad por el retraso de la planta que se prometió para una época no entró. Esos son costos del dueño. Si yo iba a producir 220 millones de dólares al mes de ganancia y ya llevo eso abajo, y si tú tienes que pagarme una penalidad, no me la estás pagando. O sea, hay un sinnúmero de parámetros que uno le pone a pensarlo y dónde están todos esos ítems, pero eso debe salir ahora. Entonces, ahí debe salir el valor real. Vamos a ir a una pausa. Vamos a hacerle algunas preguntas. Damos una pausa. Audio Jungle. Bueno, continuamos en políticas públicas aquí con el ingeniero Francisco Méndez. Mire, una pregunta. Se ha dicho el nuevo gobierno y el nuevo ministro que se está en un proceso o se va a iniciar un proceso para unificar todas las sedes en una sola entidad. Por ejemplo, ya se arrancó eliminando los consejos que habían en cada una de las 3 sedes. Y eso indiscutiblemente reduce el costo de operaciones. Correcto. ¿Es correcto esa decisión? Sí, eso había estado planteado en el programa de gobierno del presidente Abinader, y nosotros también coincidíamos en muchos de esos aspectos, tanto con lo de la eliminación de la CDE como lo de la eficientización, quizás bemoles en cuanto a cómo. Nosotros también, en un estudio que se hizo para Funglo por The Economist, en el que trabajamos Celso, el actual superintendente, quien te dirige la palabra, recomendábamos, entre otras cosas, eso mismo, de que se eficientizara la gestión, y se puede, todo lo que tú hagas que reduzca los costos operativos que están por encima de los niveles extraordinariamente, eso aporta, eso ayuda a disminuir el déficit. Por ejemplo, cada vez tenía un consejo que ganaban 175 mil pesos. Y cada consejo... Un paquete de gente cobrando. 270,000 inclusive. Yo en una ahí había bocinas y cosas cobrando ahí. Observé que un odontólogo cobraba, era miembro del consejo, escuche esto,
con 275.000 pesos. Sí. No, y bocina. Por el Código de Comercio creo que son 7 mínimo. 7 y un presidente. 7. Entonces habían 20, digamos 3 empresas distribuidoras, 21, ahora hay 11. En donde hay personas que conocen de la industria, en donde la idea es supervisarla y llevar por el camino adecuado la operación de las distribuidoras a los fines de que disminuyan las pérdidas y aumenten las cobranzas. Okay. Y obviamente disminuyan ese déficit que hoy se quejaba el presidente, ayer se quejaba el presidente Abinader y señalaba que la idea es pasarla al sector privado, las distribuidoras. Okay. Yo siempre fui de opinión que una solución podría ser concesionarla al sector privado, por ejemplo, empresas de reputadas en el área, que conocen, que operan bien las suyas, para que sus mejores prácticas la impriman, porque yo digo, y nosotros creo que todos estamos conscientes, los que somos de la industria, de que es que el sector eléctrico no admite más politiquería. Tú no puedes tener unas distribuidoras con casi 9.000 empleados. Usted quiere satisfacer la empleomanía, póngale en otro lugar, porque al final del día ese subsidio sangra al Estado. ¿Cuántos miles de millones de dólares se habrán invertido en la industria eléctrica porque es deficitaria? Una cantidad extraordinaria. No, eso enorme. no tiene nombre. Y si se sigue en ese derrotero, pues no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Y usted no cree que una salida sería la siguiente? Bueno, vamos a dividir el país en 3, 4 regiones, las que sean. Y por ejemplo, usted contratar, bueno, se lo vamos a asignar a X compañía. Usted genera, usted transmite y usted cobra su cuarto. Sí. No, es que no es tan simple como eso, porque y así ese no es el problema. Está en que las distribuidoras no han cumplido con su papel eficientemente. Si yo vendo huevos en la calle, esos muchachitos que andan con huevos, ellos venden, salen con 200 huevos ahí y llegan a su casa con el equivalente en pesos, venden un huevo y lo cobran y llegan a su casa con ese dinero. Entonces las distribuidoras compran a los generadores. Se decía antes que era caro, ahora se hicieron licitaciones, ya el Acuerdo de Madrid hace rato que murió. No, eso murió. Entonces, las distribuidoras están comprando a un buen precio. El problema es que ellas no cobran, que ellas tienen altas pérdidas operativas por el hurto, por el manejo irregular, por su mala calidad de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema. Entonces, las distribuidoras lo que tienen es que eficientizar su gestión comercial, disminuir los costos operativos, que no puedas tú, vamos a suponer, 3.000 empleados en la distribuidora X. Eso es demasiado. Y además, demasiado. sí, pero entonces además, tercerizando los servicios. O sea, Está pagando tres pagando a veces. compañías, Ellos contratan a subcontratistas. subcontratistas y con empleados. Pero además, Entonces estás ¿cómo en tú el- me vas a ¿en decir qué a mí, estás? por ejemplo, Edenorte puede tener 3.000 empleados? No, no. ¿Para hacer qué? Y ahí hay un desorden. No, un ahí desorden. había, ahí Bueno, sí es había, grande. No, había, no, se no, está- no, se no. está Ahí sí es trabajando. verdad que la cosa era Ahí seria. había un desorden. Pero en todas, en Edesur, eso sí. no tiene, eso era una Decía, sí. Edesur era un comité de base del PLD. No, las 3 distribuidoras. Sí, las 3. Las 3 distribuidoras, recuérdense ustedes que fueron, a cada uno de los administradores le fueron asignadas provincias en las primarias para ganar las primarias fraudulentas, aquellas del 6 de octubre. Sí. Qué bueno que acabamos de cumplir un Un año. año, sí. Cada administrador de eso tenía encargado provincias para ellos, donde ellos eran el cacique y el jefe. Y así que se manejaba todo. Y en las elecciones también. En donde era por lista, le llevaban lista y la gente tenía que llevar los hermanos, los primos. Yo le decía, metan a todo el mundo ahí. Indiscutiblemente así no se Como puede. un botín. Obviamente, claro, un botín de guerra. Esas distribuidoras. Hubo uno que hizo una licitación en la pandemia al final para comprar mascarillas, que ante el escándalo que se generó sí, tuvo que demasiado. echar En Edesur. en Edesur, Sí. tuvo que echarlo para atrás. Señalaba, millones. pero millones. Como- Ve tú, No, yo- millones de fuera- pesos en mascarilla. mascarilla eléctrica serían. ¿Y cuántas? Mascarilla Están las mascarillas. Con que voltaje eso no incluido. tiene, ¿no? Decía Antonio Almonte, el ministro de Energía, que el promedio de gastos operativos de esas distribuidoras superaba el 23%, cuando en el promedio de la región no pasa del 10%. Entonces, así no puede ser. Primero, tienen una deuda grandísima que el gobierno Sí. renegoció como 30.000 millones hace Sí. un año quizás, que hasta la aprobaron por el Congreso, porque para eso era que él quería su Congreso, el pasado para todo ese presidente, tipo para de hacer y cosas. deshacer a sus anchas. Que lo hizo. Entonces,
Las empresas siguen teniendo grandes pérdidas operativas, muchos gastos operativos. No cobra. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Yo compro 100 millones de pesos de energía y cobro, la distribuidora del Este acabó con pérdida por encima del 40%, 48%, casi la mitad. ¿Y quién asume esa pérdida? O el Estado. Bueno. Nosotros, porque el Estado es que le da el subsidio a la distribuidora. Lo que a ella le falta, el Estado tiene que dárselo porque si no hay apagones. Ahora, eso es lo que esas distribuidoras reportan. No, las pérdidas. Si ella compra 100 y vende 100, se consumen 100, ella solamente facturaba, porque eso es lo que muestra las pérdidas. En el caso de este, que fue la última, en promedio 30%, para no mezclar una y otra, las tres. En promedio 30, quiere decir que de esos 100 ya están perdiendo 30. Pero de lo que facturaban, tampoco lo cobran. No lo cobran un 90, un 80, un 85%. Si tú le adicionas eso, entonces tú tienes que cobras la mitad, pierde 40. Hoy, ¿a dónde puede llegar una empresa que de 100 en este mes perdió 40? Al mes siguiente vuelve y compra 100 y pierde 40. ¿Cuánto van? 80. Ya van 80. Al tercer mes se pasó de un ingreso corriente, se metió en 120. Sí. Pero al año ya. No, al tercer mes. Antes, a los 3 meses. Ya al 3 meses se pasó, va por 120. Ya. Con este simple ejercicio que hemos hecho, pero ¿qué quedamos? Que los gastos operativos son de 150, 200 millones de dólares. Un viaje cuarto. Entonces, no cobras lo que tienes que cobrar y por el otro lado, si tenías que gastar 100, gastas 200. ¿Y así cómo? No puede. Aparte de los 40 que te metiste en rojo, porque no cobraste, tú le estás metiendo otros 40 más rojo, porque estás teniendo gastos. Tú no cobras, ni te entra dinero, pero para gastar es a mano llena. Oye, ¿a dónde llegas tú? No. Fracaso. Un cucurucho yo te pongo en una esquina y no dura 3 días. No, entonces así no se puede. El sector eléctrico no soporta más politiquería y está correcto. Yo entiendo que la decisión de que el sector privado, siempre que se hagan procesos adecuados, competitivos, para que se mejore. Porque nosotros nos sentimos, vamos a Indotel cuando nos sentimos que las ¿verdad? Telecomunicadoras no se portan como Dios, pero nosotros tenemos desde toda la vida, gracias a Dios, un servicio de telecomunicaciones que va próspero y floreciente, y no se queja uno. Entonces, no podemos, y no se subsidia. Entonces, el sector eléctrico, cuando hemos tenido un poco de energía, es porque el gobierno tiene que sangrarse y meterle cuarto por un tubo. Entonces, eso no se soporta. ¿Hasta cuándo? Entonces, yo entiendo que es responsable la actitud de las soluciones que está planteando el gobierno, eso es lo que está en su programa de gobierno, es lo que todos los que entendemos de la industria habíamos venido propugnando. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien para que la población pues salga de esta pesadilla por la que hemos vivido. Porque hicimos la capitalización, porque las empresas eran similares a igual ahora como están en la distribución, porque eran deficitarias. Sí. El sector generador está bien. Jaina y Agitavo le han producido muchísimo dinero al Estado, que el Estado es socio en el 50%. Eso se hizo cuando la capitalización. Que Fomper no lo usaran como Dios manda, eso es otra cosa. No, porque Fomper era... Pero esos recursos entraban. Esos recursos entraban y siguen entrando al Fomper, y son recursos porque toda la ganancia, de la mitad de las ganancias de Itabo y de Jaina van al Fomper. Pero del 27% de los impuestos van al Estado. O sea que cuando tú calculas que el 62%, yo recuerdo... Pero mira, hay una cosa. Entonces, eso es factible, eso funciona. Que decía Danilo Medina, y yo le di seguimiento. Por ejemplo, él decía que se iba a hacer la planta Punta Catalina para evitar que los generadores lo estuvieran extorsionando y cobrando tanto dinero. Muy bien. La idea tú la puedes comprar, perfecto. Entonces, después, él mismo, cuando dijeron que iban a vender la planta, se la iban a pasar al sector privado. Ya tenemos ejemplos aquí. Por ejemplo, Jaina, las Itabo son estatales, la hizo el Estado, y se la pasaron en Jaina, y en Jaina, estando José Izquierdo en Fomper, hizo una denuncia de una estafa de más de 10 mil millones de pesos.
que después lo resolvieron dando 30 millones de dólares ahí. Sí, que eso no llegaban donde era, no. de acuerdo a Lo la que época. pasa, la denuncia del profesor Izquierdo incluía a Ejijaina y a Itabo, a las dos, por razones diferentes, porque las dos son 50% propiedad del Estado. Sí. En Itabo el Estado es socio con AES, y en Ejijaina hay inversionistas locales, etcétera. Entonces, el acuerdo, la discusión con el litigio con Itabo se solucionó, se arregló, llegaron a un acuerdo, no sé. El de Jaina siguió y yo fui contratado, por recomendación de los abogados de Washington, para asistir a Fomper en el litigio. Y nosotros le ganamos en el Tribunal de Comercio Internacional de París 30 millones de dólares de la reclamación. Hubo unas cosas que se nos cayeron en un tribunal. Echamos el pleito, unos ganamos, otros perdimos. Entonces 30 millones de dólares, eso fue a Jaina, que supongo yo que se lo entregaron allá a Fomper hace tiempo. Pero en realidad eso lo que significa es que el Estado tiene que tener un mecanismo de supervisión de sus intereses en la empresa. Por ejemplo, después que pasó ese arbitraje, yo seguí asistiendo a Fomper hasta que empezó la primaria, la campaña, que me psiquitrillaron, como dicen, por orden de arriba, directamente. No, porque no podía estar ahí. Claro, pero yo, por ejemplo... Vamos a dejarlo así ahí. No era contrario a los intereses. Desde que mis artículos empezaron a salir en el Nacional, me dieron. Fuera. Sin embargo, mientras estuve asistiéndolo, por ejemplo, AES iba a hacer unas inversiones en unos acumuladores de energía para sustituir el pago que hacía por reactivos y por voltaje y ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que hice la evaluación. O sea, hay cosas de inversiones que las empresas donde tú eres socio va a hacer, decisiones comerciales, que es bueno tú tener a alguien que vea. No como Fomper, que tenía una gente ahí, unos que no... Tiene que tener un equipo. O sea, tú puedes... el presidente dijo que se va a eliminar Fomper. Ok. Pero tú tienes que tener un equipo o alguien asignado, un equipo profesional, le dé seguimiento a la parte técnica, financiera, etcétera, etcétera. Porque esos son los intereses del Estado y mientras más claridad, más amistad. O sea que hay que tenerlo. El único punto que yo diría que con Fomper es que usted tiene que saber qué hace con los recursos, pero son del Estado. Entonces, sin Fomper, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿La superintendencia? No le corresponde. La superintendencia es el regulador porque público. La CDE también se va. Pudiera ser, bueno, esas son de las cosas que el gabinete eléctrico tiene que resolver y que en la estructuración que se está diseñando con la eliminación de la CDE, con la unificación de las distribuidoras para posteriormente, supongo yo, traspasarla al sector privado, porque ahora con ese déficit que tienen, si es para buscar recursos, que tú la vas a traspasar, los activos de esa distribuidora, vas a obtener muy poco, porque son empresas deficitarias, son un problema. Sí, eso no ahora, si tú las limpias, si tú las enfocas, si tú las saneas, correcto, entonces, obviamente, cuando se evalúe en función de la tarifa, en función de la operatividad, del crecimiento del mercado, de la demanda, de los nuevos precios de la energía, por el fomento de la renovable, por la misma Catalina operando eficientemente y de manera continua, tú haces un paquete, entonces tú sabes cuáles son tus costos, tú sabes cuáles son tus ingresos, y entonces tú haces esos flujos, lo proyectas al futuro, lo traes, esta empresa vale 10, vale 100, vale 2,000. Hemos llegado al final, Francisco, ya no están haciendo señas. Bueno, te damos las gracias y vamos a ver si próximamente volvemos a juntarnos, porque el tema eléctrico es bastante amplio. No, y el tema, hubiéramos tocado el tema político, que tenemos el Congreso en pie, también, de la Fuerza del Pueblo. Y vamos a ver si cuadramos eso antes del Congreso para que esté por aquí. Sí, el 6 de noviembre para arranca. Que hablemos sobre política también. Correcto. Bueno, hasta mañana.